Gracias por quedarse hasta la recta final de esta transmisión especial frente a la entrada del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Y bueno, un tema que no podíamos dejar de abordar es la desaparición de organismos autónomos. Y para eso tenemos aquí a Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Bienvenido, Adrián. Gracias, Beatriz, muy amable. Muchísimas gracias por estar aquí. Al y bueno, uno de los temas controversiales que hemos visto en las últimas semanas ha sido la agilización de esta aprobación de reformas, de un paquete de reformas propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Y entre ellas está esta de desaparecer los organismos autónomos. Para arrancar, me gustaría preguntarte que me contaras un poco de qué es lo que se está planteando en esta desaparición y por qué, cuál es el argumento real u oficial que se está manejando para ello. Gracias, Beatriz, por la oportunidad de dirigirme a ti y a toda tu gran audiencia, y especialmente gracias a la revista Forbes, para hablar de un tema muy trascendente para la vida pública nacional, que es la prevalencia de los órganos constitucionalmente autónomos, principalmente o especialmente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es garante de los derechos humanos fundamentales, que es el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Si me lo permites, antes de contestar la pregunta, quiero aprovechar para desear mucho éxito en la gestión a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, ya que ha asumido hace unos momentos formalmente y constitucionalmente el mandato como presidenta de la República. Deseamos que sus esfuerzos sean para bien, porque si le va bien, nos va bien a todas las mexicanas y los mexicanos. Como mexicano lo digo, y como representante de una institución del Estado mexicano también lo reafirmo en ese sentido. ¿Qué es lo que está en juego? Recordar que el pasado 5 de febrero el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió un paquete de reformas constitucionales en donde en poco más de 500 renglones pretende la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos, entre ellos el INAI. ¿Cuál es el argumento? Que las funciones del instituto las pueda absorber otra instancia. Se hablaba en la narrativa de que pudiera ser la Auditoría Superior de la Federación, que pudiera ser la Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza la doctora Raquel Buenrostro, que ha cambiado de nombre, ha cambiado de transformación. Esperemos obviamente la normativa secundaria, pero bajo esos parámetros las principales funciones o las que atenderá será precisamente la anticorrupción y el buen gobierno. En ese sentido, se ha dicho que esa instancia pudiera ser la que lleve a cabo estas tareas del Instituto Nacional de Transparencia, y también un poco la narrativa también ha sido el gasto, o más bien el presupuesto que el instituto ejerce. Sin embargo, lo que nosotros vemos con gran preocupación es la centralización de la decisión sobre peticiones de información pública, sobre protección de datos personales, que estén en manos precisamente del propio Poder Ejecutivo, lo cual conllevaría a retrocesos en perjuicio de los derechos humanos. Recordar que lo que nosotros tutelamos no es un trámite, no es un servicio, son derechos humanos que tienen todas y todos, de poder preguntar, de poder conocer, para incidir en la vida pública o para poder transformar su realidad. Cómo a través de una petición de información obtengo mi expediente clínico para poder obtener otra valoración médica, o quizá a lo mejor a través de una información pública yo puedo conocer cuál es el grado de evaluación que tiene la escuela a la que van mis hijos, mis menores hijos, o cómo, por ejemplo, a través de información pública yo puedo también participar en procesos de competencia económica. Me refiero a procedimientos de contratación, o quizá obtener ciertos programas de apoyo para mis empresas. Es decir, entonces lo que estamos haciendo nosotros es tutelar este derecho fundamental. Entonces, cuando uno centraliza, se corre riesgo de retroceder en el camino para la consolidación de una institución que hoy tenemos, que es el INAI. Y digo esto porque cuando te centralizas la información, te corres el riesgo de ser juez y parte. Es decir, que a quien le pides la información va a ser la misma persona que va a revisar. Imaginemos que en este modelo, en un modelo educativo, bajo planteo así, yo me autoevalúo, o sea, yo hago mi tarea y yo me autoevalúo. Por eso necesitamos autoridades que evalúen. Entonces, eso es lo que se está en riesgo, que se retrocedan los derechos, y esa es la mayor preocupación que nosotros vemos, la centralización de estos dos derechos en perjuicio de los mismos y en perjuicio de derechos ganados por toda la sociedad, o que, por ejemplo, cuando un dato personal ha sido vulnerado, quede a expensas de una autoridad si se protege o no se protege.
se corre el riesgo de la parcialidad. No quiero decir que vaya a ser una verdad sabida, sino que se corre el riesgo de una tentación de caer en la parcialidad. Eso es el grave riesgo que yo veo y que vemos nosotros desde el Instituto Nacional de Transparencia. Me parece muy interesante lo que mencionas porque no solamente hemos visto grandes investigaciones periodísticas que se han obtenido o que se han respaldado con datos obtenidos a través del INAI, ¿no? Vemos también este acceso a la información que se ha ido construyendo como una parte de una cultura dentro de la ciudadanía y que no solamente es para un grupo selecto, sino es para todos nosotros. Y he escuchado también que tienes tú alguna propuesta para decir, oigan, la desaparición no es el camino. Cuéntanos un poco sobre qué estás proponiendo, qué es lo que a ti te gustaría que hoy la presidenta te escuchara y tomara en cuenta para evitar la desaparición. Gracias, Beatriz. Si me permites, antes de contestar esta pregunta, me voy a regresar a dos comentarios que tú hiciste que me parecen muy importantes hacerlo a la audiencia. De acuerdo con datos de la última encuesta de la OCDE sobre confianza de trámites o información que existe en las plataformas, la confianza de las y los mexicanos ha crecido al poder encontrar información en plataformas digitales, Plataforma Nacional de Transparencia, del 63% al 75%. Wow. ¿Eso qué significa? Que se ha venido construyendo a través de los años esta obligación, pero además esta sinergia por parte de los servidores públicos y servidores públicas de todo el país de poner a disposición del público lo que mandata la ley. Por eso es el crecimiento y la confianza que la propia gente, las mexicanas y los mexicanos, plasman en este documento, que obviamente es muy, muy importante. Ahora bien, en cuanto a la pregunta que tú me haces, efectivamente nosotros desde prácticamente el día siguiente que fueron irreversibles los resultados de la elección del 2 de junio, hicimos pública una carta en donde le pedíamos a la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta ya en funciones, presidenta constitucional, un llamado al diálogo. Y yo lo denominé un plan de diálogo de defensa de derechos humanos, precisamente porque las instituciones del Estado mexicano, que nosotros somos parte de ella, y aprovecho también para decir, nosotros no somos antagónicos al poder político, no somos enemigos del poder público, somos parte del entramado constitucional que cumplimos una función sustantiva que es el de garantizar la transparencia, el acceso y la protección de datos personales, con lo cual las instituciones generan o recuperan la confianza. En ese sentido, también, con posterioridad a esa carta pública que suscribimos más de 20 organismos garantes, después los 4 comisionados que integramos el pleno del instituto enviamos una carta directa a la doctora Claudia Sheinbaum. Nosotros estamos en espera de que hoy, que asumió ya formalmente, junto con los titulares de las secretarías, podamos ser escuchados. Yo efectivamente he hablado de una propuesta. Esta propuesta, te soy sincero, no es una propuesta única o bajo la visión de Adrián Alcalá, sino que recoge las visiones de mis compañeras comisionadas, recoge la visión y opinión del Consejo Consultivo del INAI, recoge recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y también un estudio de la Universidad de Guadalajara. A partir de ello, de mi expertise como comisionado en Baja California, de mi expertise como secretario del INAI y comisionado presidente, he puesto en la mesa algunos escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? Uno, mantener la autonomía, mantener la independencia, una reducción de 7 comisionados a 5 o hasta 3 comisionados. Actualmente, desde el año 2023, estamos funcionando con 4 comisionados. Podemos funcionar con la estructura de las ponencias, porque déjame decirte que cada semana resolvemos entre 400 y 500 derechos de manera semanal. La semana pasada resolvimos poco más de 400 derechos y el día de mañana estaremos resolviendo un número similar. Entonces, pasando esa estructura, haciendo una reducción de secretarías, de 5 secretarías a 3 secretarías, fusionando direcciones generales, no porque ya la utilización o la utilidad no sea la correcta, sino que porque sin perder todas las obligaciones que tenemos, todas las facultades que tenemos, pero sí, después de tantos años, se pueden compactar ciertas atribuciones y facultades y competencias. Por supuesto, hablar de una reducción en cuanto a los conceptos que utilizamos en comisiones, a utilizar tecnologías de la información, aprovechar las plataformas digitales para realizar estos congresos, estas participaciones que tenemos. Debo decir también, Beatriz, y por supuesto a toda la audiencia, que el INAI tiene un liderazgo a nivel internacional.
que nos hace presidir 5 redes internacionales. Pero bueno, eso no es obstáculo para aprovechar estas tecnologías y poder llevar a cabo estas sesiones, compactando de tal manera que en una primera propuesta estamos hablando de una reducción del 27%, 300 millones de pesos. Claro, se ha dicho en el propio dictamen, se habla de que datos personales en sector privado puede ser, más bien que sea competencia de la Secretaría de Economía. Considerando esto, es que hago esta propuesta. Pero además, hay otras propuestas como organismos descentralizados, con cierta autonomía, organismo descentralizado desconcentrado, hasta llegar a un tribunal de garantía de acceso a la información y de protección de datos personales, en donde la reducción en ese sentido sería, pues obviamente, muy importante, de casi el 40% respecto del presupuesto, pero es importante que la sociedad mexicana tenga una instancia colegiada, impar, que garantice el derecho o el modelo de garantía que tienen las personas para preguntar respecto a la posibilidad pública, poder atender la protección de los datos personales en sector público, y con esa visión es lo que se hace esta serie de propuestas que esperamos que en los próximos días podamos ser recibidos, bien sea por la presidenta o por la secretaria, hoy ya secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno. Claro, me parece muy interesante que esta propuesta considera mantener la esencia de lo que se ha venido trabajando por más de 2 décadas, mantener este acceso a la información, que sean parte de ustedes y no formar parte de otros organismos, ¿no? Como el INE, por ejemplo. Pero hemos visto sin duda en las últimas semanas una premura por cumplir este paquete de reformas que mencionabas al inicio de esta conversación. Una de ellas, la reforma al Poder Judicial, recientemente el traspaso de la Guardia Nacional a Sedena. Y bueno, con este termómetro que hemos visto de agilidad, me gustaría preguntarte cuál consideras, cuál es tu pronóstico frente a esta propuesta. ¿Crees que pueda ser escuchada? ¿Crees que para este octubre podamos tener una pausa para considerar qué es lo que tú estás viendo con todo esto? Mira, a partir de diferentes declaraciones de congresistas en el mes de septiembre, en largo mes de septiembre, se habló concretamente el diputado Monreal, coordinador del grupo mayoritario, del grupo de Morena en la Cámara de Diputados, que respecto de la reforma de los órganos autónomos marcharían a otro ritmo. Ya pasamos septiembre, estamos en octubre, que habría que estudiar y que habría que hacer una iniciativa de consensos. Entonces nosotros confiamos, y también, por cierto, el senador Corral, en una de las declaraciones, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, habló de que en su momento habríamos de abordar con otro mecanismo estas iniciativas, lo de los órganos constitucionalmente autónomos. Entonces, nosotros vemos, por supuesto, y esperamos y confiamos en que en este mes de octubre, ya a partir de que ya se instale el nuevo gobierno este día, es una nueva era en la vida política de este país, con nueva visión, con nuevas representaciones en las diferentes carteras, en la Secretaría. Tan solo le han cambiado el nombre, lo cual me parece trascendente respecto de la visión que tiene la presidenta Sheinbaum. Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, o la Secretaría de Gobernación, podamos entablar, podamos decir en un ejercicio horizontal de diálogo franco los pros y los contras de mantener este diseño, hablar de casos reales, por ejemplo, cómo a través del ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública la gente puede lograr esa justicia social anhelada y que por supuesto abandera el proyecto de la Cuarta Transformación. Si me lo permites, un ejemplo, una persona nos comentó en una petición de acceso a datos personales que era una mujer que padecía cáncer terminal de edad avanzada y que no tenía ingresos. Pidió la información, su expediente clínico, y la institución responsable, la institución de salud pública responsable, le negó el derecho a que se le eximiera del costo de las copias certificadas. Vino con nosotros, aplicamos perspectiva de género, condiciones de igualdad, y entonces le ordenamos precisamente que se entregara el expediente clínico. Ahí es donde se logra esa justicia social. Si no existiera el INAI, en este modelo de autonomía y de independencia que nos permite emitir resoluciones con fortaleza, de avanzada, con perspectiva precisamente de derechos humanos, claro, pues quizá a lo mejor la señora no hubiera logrado ese expediente. Ese expediente esperemos que la señora haya logrado poder a lo mejor emitir otra opinión clínica, no lo sé, pero donde quiero decir es precisamente que estamos en espera nosotros y confiamos en que pueda haber un diálogo franco a partir también
Beatriz, de la autocrítica, en donde hemos cometido errores, en donde hemos cometido yerros, porque no somos infalibles, hay que conectar también más con las gentes, con las personas. No solamente estamos para el círculo rojo, como comúnmente se dice, para los periodistas y demás, no, para estas personas, pero tenemos que dar a conocer a toda la población que este derecho sirve para todas y para todos, para el sector empresarial, el sector académico, el sector industrial, el sector agropecuario, es decir, para todas y para todos, y esperamos que de verdad pueda haber este diálogo en este mes o en lo que resta precisamente de este año, y que de verdad lo vemos con muy buenos bríos. Perfecto. Ahora mencionabas justo algo muy importante, que no solamente es ni para el Círculo Rojo, o sea, es para las personas, pero además las repercusiones que podría traer esto va más allá de los derechos humanos. También se ha hablado de un retroceso en términos de democracia, el peligro de seguir en el tema de la corrupción, que México es uno de los países peor calificados en ese tema. Entonces me gustaría que ahondáramos más en esas repercusiones que podrá tener no solamente la desaparición del INAI, sino de otros entes como COFECE, como el IFT. En una democracia plena, las personas tienen libertades, pero también en ese esquema de libertades tienen obviamente derechos y también tienen obligaciones. Pero las libertades o los derechos tienen que tener mecanismos de garantía, ¿sí? Los derechos humanos los reconoce el Estado. Entonces, perder a una institución con este diseño de autonomía, que no ha sido un capricho o no fue, como se ha dicho en muchas ocasiones, un modismo jurídico, no, fue precisamente para evitar esa parcialidad en la que se puede incurrir al otorgar la información pública. Oye, si me están pidiendo, por ejemplo, la contratación de obra pública, pues si yo soy el que va a responder y yo soy el que me va a evaluar, pues quizá a lo mejor se corre el riesgo o la tentación de negar la información y finalmente se va a confirmar la respuesta. Hoy la gente puede participar porque tiene un diseño y tiene una garantía, tiene confianza en que pueda ser respondido, a pesar de que una instancia le haya negado la petición de información. Entonces, ¿qué se pierden derechos? Se pierden libertades, hay un retroceso en el grado de la democracia. Nosotros somos referente a nivel internacional como país, contar con esta ley modelo, contar con esta institución, y por supuesto que se perderían libertades, hablando de otros órganos autónomos, como tú decías, la COFECE o el IFT, y no solamente servimos efectivamente para el Círculo Rojo, cualquier persona puede hacer utilización de esta información y puede ir transformando su realidad. Entonces, sí sería un retroceso importante. Recordar también, por ejemplo, que en materia medioambiental, Beatriz, hay un pacto que se llama el Acuerdo de Escazú. Es el acuerdo más importante a nivel Latinoamérica, en donde se establece que la información relacionada con el medio ambiente, hemos visto ya, nos alcanzó el futuro, sequías en Monterrey, sequías en aquí el Cutzamala estuvo el año pasado ya a niveles muy bajos. Gracias a las lluvias ahorita ya estamos en niveles casi óptimos, pero ya el cambio climático nos alcanzó. Entonces, y ese acuerdo de Escazú, donde voy, es que habla de la necesidad de contar con una instancia con autonomía, con independencia, que garantice el acceso a la información. Entonces, es una cuestión también que debemos de abordar y que no se ha establecido. Además, perder la información que existe en la Plataforma Nacional de Transparencia, obviamente sería también muy riesgoso. ¿Quién administraría esa plataforma, esos millones de datos que se tienen? ¿Cuál sería la función? Hoy en día los servidores públicos están comprometidos, ha cambiado el modelo de gestión, de producción de políticas públicas, pero también el modelo de gestión, de ordenanza por parte de los servidores públicos, gracias precisamente a la transparencia y gracias también a la institución. Claro, me gustaría justo ahondar un poco en ese tema, planteando un panorama negativo en el caso de que se concretara esta medida. ¿Qué pasaría con las personas que quisiéramos acceder a información? Por ejemplo, o sea, se ha estipulado como cuál sería ahora el procedimiento para poder acceder a ella. Y por otro lado, ¿qué pasaría con los sujetos obligados, con los partidos políticos, con el gobierno? ¿Ya no estarían obligados a dar esta información que soliciten las personas? Un poco, ¿cuál sería el panorama en caso de que se diera? Mira, los derechos no van a desaparecer. Ahí se establece que los derechos, el derecho a preguntar, el derecho a denunciar una violación a la protección de datos personales, una utilización indebida de datos, va a seguir operando. Lo que cambia es la fragmentación de la garantía. ¿Por qué?
Porque hoy en día tenemos una institución que tiene competencia sobre todos los sujetos obligados del orden federal, aproximadamente 800 sujetos obligados del orden federal. Lo mismo sucede con los órganos estatales de transparencia que tienen su competencia. Pero además nosotros podemos ser segunda instancia respecto de resoluciones que emita un órgano garante en alguna entidad federativa o atraer un recurso de revisión. En ese sentido, lo que estamos haciendo es se fragmenta el modelo de garantía. Y ahí se corre el riesgo, como lo decíamos en la pregunta anterior, de que los derechos se vayan difuminando y en consecuencia la gente no los ejerza, y cuando un derecho no se ejerce es una democracia que está inválida, si me lo permites, ¿no? No está funcionando totalmente. Entonces, hay modelos, otra vez correríamos el riesgo de la heterogeneidad. Entre el 2002, que se promulgó la primera ley federal gubernamental, se crea el IFAI como una exigencia de la sociedad, no fue una concesión del poder político, había heterogeneidad en el ejercicio del derecho. La garantía dependía, o la calidad de la garantía dependía de donde tú ejercías. Entonces, por ejemplo, esta iniciativa establece que sean los órganos internos de control de la Administración Pública Federal centralizada los responsables de garantizar el acceso a la información, pero también de los otros poderes, de los otros órganos autónomos, los que subsistan en caso de que esta reforma prospere. De los partidos políticos será el INE, quien sea el responsable, de sindicatos, el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, de las universidades públicas no se dice nada, ¿no? Que también son sujetos de ley, pero los otros sujetos que también son obligados, los que realizan actos de autoridad, por ejemplo, y que también tienen gran trascendencia para la vida pública, hay una fragmentación. Entonces, se corre el riesgo de la garantía. Tú podrás preguntarle a la Secretaría de Educación Pública, quien te va a resolver será precisamente este modelo, este órgano de control. Otra de las cuestiones es que vas a preguntar a la Corte o al Poder Judicial Federal, etcétera, pero será el órgano interno de control quien responda a un sindicato. Pero el derecho será fragmentado y será dividido. Hoy por lo menos tenemos este modelo de garantía, estandarización y homogenización en el ejercicio del derecho. Entonces, recapitulando, no habría una limitante para tú poder preguntar. La limitante sería cuando ya vayas tú a que te revisen. Por eso es otra de las oportunidades que tenemos nosotros y que pedimos de poder ser escuchados, ser parte, si esta iniciativa prospera, poder ser parte de manera incidente y directa y no ser espectadores en las reformas secundarias, en las legislaciones que deriven de esta reforma constitucional, porque hay muchos cabos que no pueden quedar sueltos, ¿no? Los procedimientos que están en curso, las denuncias de obligación de transparencia, quién sean los responsables de vigilar, qué información van a publicar, los procedimientos que están en curso ante nosotros ahorita. Es decir, queremos lograr esa incidencia a través del diálogo, si es que la determinación es que prospere esta iniciativa en los términos en los que está, advirtiendo, como se dice luego la red flag, ¿no? Pros y contras de un modelo y otro modelo. Y siempre pugnando a través del diálogo por el modelo actual, con los pros, reconociendo autocríticamente que hemos tenido fallas, pero que las instituciones se tienen que modernizar y actualizar. El México de hoy no es el México del año 2014, no es el México del año 2000. La izquierda quedó de manifiesta, concretamente de manera apabullante con los resultados del 2 de junio. Entonces tenemos que atender como instituciones del Estado mexicano esta realidad que hoy marca la era de la doctora Claudia Sheinbaum. Claro, y que además es fácil ir como ciudadano al INAI y preguntar que ir a un ente y luego ir al otro y luego no saber a quién le pregunto, quién me podría dar una respuesta. Creo que es algo importante tenerlo siempre ahí en la mente. Y me gustaría ya para ir cerrando, preguntarte las implicaciones que tendría México hacia el extranjero. Uh-huh. Vemos que para 2026 viene la revisión del TEMEC y bueno, otros tratados comerciales internacionales que tiene el país. Me gustaría preguntarte qué pasaría con la imagen que tiene México hoy en caso de que esto siguiera o se aprobara. Mira, quiero ser muy claro y no faltar la verdad. El TEMEC no establece que se deba contar con una institución llamada Instituto Nacional de Transparencia. No. Da parámetros generales, autonomía, independencia, especialización. También habla el convenio 108 de Europa de un diseño. ¿Y cuál es la única autoridad hoy en México que lo tiene? El INAI. Entonces analizamos esta serie de artículos junto con el artículo primero constitucional que habla de los derechos humanos, progresividad, etcétera, y es el INAI. En el acuerdo de Escazú se habla
con mayor claridad sobre un diseño como lo es el que el INAI. Entonces, ¿qué percepción se corre? Bueno, pues que podamos, como Estado mexicano, correr eventualmente ante una falta del Tratado de Libre Comercio. Ahora, por eso es importante que nosotros podamos dialogar y por eso en las propuestas de las que te he comentado hablamos de diferentes modelos, ¿no? Pero siempre, si no va a ser un modelo constitucionalmente autónomo, bueno, puede ser un modelo descentralizado, desconcentrado, que tienen cierta autonomía, que mantengan una imparcialidad, que mantengan una colegialidad, en la parte de la colegialidad que sea números impares, es decir, diversos diseños para tratar de salvaguardar esto y que no quede en manos o que no se corra este riesgo. Es decir, hacer una pausa y poder establecer lo mejor que sea para México, respetando todas las complicaciones e implicaciones que ello conlleva. También es importante hablar, ahorita que hablaba de la parte técnica, de todo el capital humano que tiene el INAI, personas que se han venido preparando, hay personas que tienen justo la edad del INAI, y otros que se han venido incorporando y tienen muchos conocimientos y capacidades técnicas, que es importante que esas personas que están comprometidas con la tutela de los derechos humanos también puedan ser escuchadas y puedan seguir atendiendo en la defensa de estos derechos. Es decir, por eso hago un llamado al diálogo, primero en el respeto o que se mantenga el modelo. Pero si no hay otras formas de respetar los acuerdos y pactos internacionales que el Estado mexicano forma parte, recalcando que no hablan de un INAI, porque lo has dicho que se habla de un INAI, no hablan de un INAI, pero se hablan de un modelo que ahorita lo tiene el INAI, pero se puede transitar en otros esquemas jurídicos hacia este modelo y que finalmente, pues obviamente los inversionistas, las personas que comercian con el comercio europeo, con Estados Unidos, también tienen que tener garantías de que se mantenga este acuerdo. Y que al final, aunque esta figura no está como tal cual descrita como INAI o como COFECE, sin duda los parámetros que marca para que México no falte a esos acuerdos, pues es sin duda estos entes que ya tenemos y que hoy funcionan, ¿no? Con todo eso que conlleva la evolución, la transformación, seguir mejorando, ¿no? Entonces creo que es importante también mantener la confianza de las inversiones, de los inversionistas en México. Ya para cerrar, Adrián, me gustaría agradecerte mucho tu presencia aquí y también me gustaría que si hay algún mensaje final que tú quisieras mandar a la audiencia de Forbes, por favor, lo hagas en este momento. Muchas gracias, Adrián. Muy rápidamente agradecer el espacio a Forbes, a ti por la entrevista y por supuesto a toda la audiencia. Comentar que es importante que la sociedad mexicana se mantenga atenta, participando en el debate, en el espacio cívico. Las instituciones del Estado mexicano deben de modernizarse, actualizarse a partir de la crítica, a partir de la autocrítica, pero es importante también la prevalencia de las instituciones como el INAI, que los derechos se mantengan y los modelos precisamente de garantía, invitarlos a que estén atentos a los debates que vayan a dar, pues obviamente las autoridades, poder reflexionar y poder inmiscuirse y seguir participando de manera activa en la vida pública nacional, que finalmente a todos y a todas nos afecta y nos beneficia. Y finalmente, de manera respetuosa, reitero lo que decía al principio de esta entrevista, un éxito que le deseamos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como conductora de los trabajos, o de más bien de la vida de esta gran nación. Miles de mexicanas, los millones de mexicanas y mexicanos confiamos en que sea una buena administración, porque seguramente nos irá bien para todas y para todos. En donde se respeten, por supuesto, y que estoy seguro así será, porque ella es una mujer de Estado, los derechos humanos. Perfecto. Adrián, muchísimas gracias. Y les agradezco mucho, querida audiencia, por mantenerse aquí al final. Y damos por concluida esta transmisión especial frente al inicio del nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Hasta luego.